de Student, pero esta vez ya para muestras independientes. Lo ideal es desarrollar primeramente la prueba T de Student para muestras relacionadas y posteriormente la prueba T de Student para muestras independientes dentro de lo que es el contenido programático denominado en esta unidad diseño estadístico. Entonces, eh, para que sepamos dónde se usa esto, les voy a citar tres ejemplos. La prueba T de Student para muestras independientes y específicamente para muestras independientes se usa en los estudios ex post facto, en los estudios cuasi experimentales, en los estudios experimentales y también en los estudios instrumentales cuando en los estudios instrumentales, cuando baremamos un test, validamos un test, adaptamos nosotros psicométricamente un test o hacemos un análisis psicométrico de un test, lo que hacemos es comparar dos grupos que perfectamente pueden ser grupos independientes. Estos grupos que le estoy citando, que son grupos independientes, pueden ser, por ejemplo, un grupo de casos, un grupo de control, un grupo experimental, un grupo de control, ¿sí? Pueden ser hombres versus mujeres, eh, con tal de que sean grupos independientes, que no estén relacionados unos con los otros. Entonces, específicamente en psicometría se utiliza para la elaboración de baremos diferenciados. Es decir, que si yo encuentro, por ejemplo, diferencias con la prueba T de Student para muestras independientes, diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, hago un baremo diferenciado, uno para hombres y otro para mujeres. Y en el caso que yo no encuentre diferencias, entonces mm, junto todos los hombres y las mujeres y hago una sola tabla, un solo baremo. Por otro lado, también está eh, el uso de la prueba T de Student que se pueda dar para los estudios eh, experimentales o cuasi experimentales. Entonces tengo un grupo donde yo aplico la variable independiente y en otro grupo donde no aplico la variable independiente. Y por consiguiente veo si surgió efecto o no en el tratamiento o la variable independiente en ese grupo, por ejemplo, experimental, ya que debería haber diferencias significativas con el grupo control. Lo mismo pasa para los estudios ex post facto. Pasa lo mismo. El grupo que tiene previamente la variable independiente, que no es manipulada por el investigador, pero que sí lo tiene. Por ejemplo, comparo dos grupos. Un grupo de vendedores que recibió capacitación previa antes que yo entre como gerente de recursos humanos o como director de talento humano. Y otro grupo de vendedores donde todavía nunca fue capacitado para la venta. Entonces yo no manipulé directamente ya que yo no realicé esas capacitaciones previas para el grupo de vendedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ahí observo, por ejemplo, si encuentro diferencias significativas, podría yo considerar la próxima vez eh, tomar funcionarios para la venta que hayan realizado cursos o capacitaciones, ya que encontré diferencias estadísticamente significativas. Bueno, en esos casos, por ejemplo, se utiliza la prueba T de Student para muestras independientes. Y obviamente a nosotros nos interesa en psicometría para poder hacer una interpretación más precisa de la conducta, ya que tendríamos que hacer baremo diferenciado si hay si realmente encuentro diferencias estadísticamente significativas, tendría que haber tablas diferenciadas por edad, ¿verdad? Por sexo, ¿sí? Podría hacerlo por estado civil y así por un montón de factores que puedo comenzar a considerar, que de hecho que en los buenos manuales de test lo traen, y es así mismo.
Entonces, seguidamente y sin más preámbulos, pasamos a leer el planteamiento de este caso. Eh, Son dos casos lo que tengo para mostrarles. Uno que es el de la prueba T-Student para muestras relacionadas y otro que es para muestras independientes, que es este. Obviamente ya saben de entrada la solución, pero para el caso de un examen o el caso de una investigación instrumental o en el caso de una investigación ex post facto o cuasi experimental, ya, ya van a saber cómo proceder en base a eso. Entonces, en relación a lo que estoy planteando, la idea es no tener de entrada la solución, sino que ustedes logren obtener, deducir, inferir cuál es el procedimiento adecuado. Acá tenemos un caso y me gustaría que los próximos casos que yo alce en la plataforma o envíe al correo, a la dirección del correo electrónico del curso, puedan ustedes recibir, analizarlo, resolverlo ustedes solos. Obviamente, después yo voy a enviar una plantilla de corrección, pero me gustaría que ustedes solos lo resuelvan, no grupalmente. Y intenten resolverlo así, analizando. Un análisis profundo. Y después cotejen con lo que yo le envío de plantilla de resolución. ¿Qué nos pide acá? Nos dice planteamiento, en este caso. En una investigación de tipo instrumental se pretende validar, baremar y adaptar una prueba denominada escala de autoapreciación del estrés, con sus siglas EAE. Se busca determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas entre grupos de participantes que asisten al servicio de consultorio externo de un hospital distrital del departamento central. El primer grupo estuvo conformado por el grupo de casos diagnosticados, entre paréntesis, diagnosticados con estrés. Y el segundo grupo, el grupo control, que normalmente el grupo control son, la mayoría de las veces son estudiantes universitarios. Y acá, como les dije una vez, ¿verdad? Acá está el, el secreto. Y el secreto es entender el objetivo específico. Entonces, este objetivo específico tenemos que entenderlo a partir de el planteamiento del caso y también analizando las hipótesis de investigación y la hipótesis, en este caso alternativa, y también la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Qué nos plantea el objetivo específico? ¿Qué nos está planteando el objetivo específico? Nos está planteando lo siguiente. Dice, establecer si existen diferencias estadísticamente significativas para determinar la elaboración de uno o de dos baremos diferenciados de la prueba, que obviamente estamos validando, ¿vale? Tomando en cuenta la segunda medición en ambos grupos. O sea que probablemente en los grupos comparados hubo dos mediciones en cada grupo, dos mediciones para el grupo de casos y dos mediciones para el grupo control. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Dos mediciones para el grupo de casos, dos mediciones para el grupo control. Y lo que nos está diciendo es, si vamos entendiendo, hay medición 1, grupo de casos, hay medición 2, grupo control, hay medición 1, hay medición 2, a los mismos sujetos. Y lo que nos está diciendo es que
hagamos la prueba T de Student para ver si hay diferencias significativas en la segunda medición. Y fíjense lo que dice acá, de ambos grupos. Y acá le dice segunda medición, ¿sí? Entonces, comparar la segunda medición del grupo de casos con la segunda medición del grupo control. ¿Mm? Bien, entonces esta sería la comparación que tenemos que hacer con la prueba T. Casos versus control, pero la segunda medición. Y entonces si encontramos diferencia, si hay, en el caso de sí, sí con acento, sí. De haber diferencias, se hacen dos baremos. Uno para el grupo de casos y otro baremo para el grupo control, porque sí obtuvimos diferencias. En el caso de que no hayan diferencias, no se halle diferencias significativas estadísticamente hablando, entonces no hace falta dividir las tablas, dividir los baremos. Se colocan los puntajes tanto del grupo de casos como el de grupo control en una sola tabla, todo mezclado. Para eso sirve la prueba T de Student en un estudio instrumental, que este es el caso de un estudio instrumental. O sea, cuando ustedes hagan con el software SPSS eh, la elaboración del instrumento o la validación del instrumento y la baremación, van a tener que ustedes aplicar la prueba T con el SPSS, con el software, y de haber diferencia van a tener que hacer dos tablas. Por consiguiente, pasamos ahora a la explicación de la hipótesis de investigación. ¿Qué nos plantea esta hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación, entonces más grueso el pincelito. Eh, ¿Qué nos plantea la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación nos está planteando lo siguiente. A ver, nos dice así. Dice, probablemente el estrés sí tendrá un efecto significativo superior, o sea, mayor en el grupo claro, obviamente en el grupo de casos, porque el grupo de casos pues fue seleccionado justamente porque tenían diagnóstico de qué, porque tenían diagnóstico de estrés. Obviamente es lógico lo que está planteando. En comparación al grupo control, la hipótesis de investigación tiene que tener cierta lógica, ¿verdad? Y esta hipótesis, como se dan cuenta, es direccional, es decir, tiene una dirección. Voy a borrar esto, voy a poner acá el grupo de casos, si ustedes se dan cuenta acá, y voy a tener acá el grupo control. Mira, acá, así, para que vean, ¿sí? Y la cosa es que en el grupo de casos hay un diagnóstico de estrés, ¿verdad? Bueno, voy a poner en rojo para que ustedes puedan ver. ¿Qué plantea acá? Plantea que eh, dice el estrés sí tendrá un efecto significativo superior en el grupo de casos. Entonces, la hipótesis de investigación, como ustedes ven acá, se está jugando a una cola. También se dice que es desde el punto de vista estadístico y metodológico, se dice que es direccional. Hay una dirección. Se está jugando al grupo de casos como que va a puntuar más. Por tanto, en la tabla nosotros vamos a analizar en la tabla de valores críticos de la distribución T de Student. Lo que vamos a hacer es analizar los valores para el nivel de significación probablemente de 0.05, que es a una cola, porque se está jugando a una cola, a una dirección. No dice, acá no dice en la hipótesis de investigación que probablemente se encontrará diferencias entre los dos grupos. Ahí sería a dos colas, ahí iría a dos colas, pero no va a dos colas. ¿Por qué no va a dos colas? Porque se está jugando a que el resultado va a ir exclusivamente en una dirección, punto. Va a ir en una dirección, punto. Nada más que eso. Entonces, como va a ir en una dirección, ya metodológicamente se está jugando, tenemos que utilizar la tabla en una sola dirección. El grupo control, por tanto, va a ser el grupo que tendría que puntuar más para este grupo de investigadores. Entonces, la hipótesis alternativa nos plantea que no es la hipótesis de investigación, es la hipótesis alternativa.
probablemente el estrés sí tendrá un efecto significativo superior al grupo control. O sea que acá está planteando que es el grupo control, ¿sí? Es el que va a puntuar más alto que el grupo de casos, ¿verdad? Que probablemente los universitarios son los que van a puntuar más alto que el grupo de casos, ¿verdad? Es una hipótesis alternativa, ¿ok? Por tanto, también es a una cola. Por tanto, también es a una cola. Es decir, está planteando jugarse al otro lado. ¿Jugarse en dónde? Hacia el grupo control y no hacia el grupo de casos. La hipótesis alternativa no está planteando que sencillamente va a encontrar diferencias significativas. ¿Mm? Entonces, la hipótesis nula, ¿qué es lo que plantea? La hipótesis nula plantea que probablemente no existan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos y el grupo control en la segunda medición de ambos grupos. Porque, ojo, estamos acá, como habíamos hablado anteriormente, como plantea el objetivo específico de la investigación, porque también los estudios instrumentales tienen objetivos, como plantea el objetivo específico de la investigación en la segunda medición de ambos grupos. Entonces todo esto es importante y relevante para que podamos entender lo que hacemos. Y bueno, decirles eso y pasamos un poco más abajo a ver para poder entender. Y bajamos un chiquitito, ¿sí? Y acá tenemos cuestiones que tienen que ver con las especificaciones técnicas, ¿ok? Para que podamos entender. Especificaciones técnicas. Veamos lo que nos plantea acá las especificaciones técnicas. Cuando tenemos un solo baremo, ¿qué pasa? Sería incluyendo valores de la puntuación de ambas muestras, grupo de caso y grupo control, en conjunto en una sola tabla, es lo que ya le había explicado anteriormente. Y cuando tenemos dos baremos que son diferenciados, sería justamente incluyendo valores de puntuaciones de cada muestra, casos y control, pero por separado en dos tablas. Eso de encontrarse diferencias, de no encontrarse sería un solo baremo. Y acá me tomé el trabajo de ponerle, para ayudarle inclusive todo, una observación. Fíjense que el trabajo técnico de poder hacer que ustedes entiendan cada parte de lo que estamos haciendo. Y ahí están justamente las especificaciones técnicas. Fíjense el trabajo que me llevó aclarar cada punto para que ustedes entiendan lo que hacen. Hay una observación ahí. Dice, para resolver el planteamiento del caso este, que guarda relación con de prueba de estudio para muestras independientes, perdón, el universitario deberá indefectiblemente seleccionar solo una de las dos pruebas T de estudio planteadas en este examen. Caso contrario, empleando ambas pruebas T de estudio, significará la pérdida automática del total de los puntos en la parte práctica. Lo que le quiero decir es lo siguiente. En mi examen yo acostumbro a poner un caso y pongo dos pruebas T, la relacionada o apareada y la de grupo independiente. Ustedes si entendieron lo que estudiaron, si entendieron los tutoriales, si vieron con tiempo, si se les asentó el conocimiento, van a poder resolver lo que yo les planteo como objetivo específico y como hipótesis de investigación, hipótesis alternativa y hipótesis nula. Y la problemática en sí. Entonces van a poder resolverlo. Pero lo que está mal es la gente que quiera avivarse o la gente que de repente hace una parte y después se da cuenta que está haciendo mal y quiere cambiar. No. Antes que ustedes comiencen a trabajar, yo creo que ya soy suficientemente leal, honesto y voy de frente y le pongo bien claro acá la observación. Ustedes comienzan a hacer una de las dos pruebas de Student, que no es la correcta, pierden automáticamente los puntos de la parte práctica. Así comenzaste a hacer recién y ahí te das cuenta. Entonces analiza bien y cuando estás seguro, segura, utiliza la prueba T. Acá va a haber dos pruebas T.
para grupos independientes y para muestras relacionadas. Vos decidís cuál vas a usar, pero lo que te decidís, ya te decidiste. Así es la vida, compañero. La vida es así. Entonces, este es el planteamiento. Yo soy el profesor, ¿ok? Y yo sé por qué estoy poniendo así. En la Universidad Complutense de Madrid y en su extensión que es eh, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es así. No se negocia. Hay cuestiones que tienen que ver con conocimientos técnicos y los conocimientos técnicos vos lo manejás o no lo manejás. ¿Lo sabés o no sabés? No existen puntos intermedios, gente. Ese es el nivel de exigencia europeo. Y yo creo que ustedes exigen una excelencia en la formación. Muy bien, tienen un docente que le da una excelencia en la formación, entonces dejen de pedir, comiencen a dar. Doy excelencia, pero quiero recibir excelencia. Porque si no es una cuestión solamente de pedir excelencia, pero no dar excelencia. La excelencia es el 50% de ustedes. El 50% el profesor Rigo ya puso acá sobre la mesa. ¿Cuánto por ciento ustedes van a poner? Sin ninguna queja de ningún tipo, en el sentido de asumir maduramente las decisiones. Bueno, acá tienen una decisión técnica de un caso de investigación instrumental. Entonces está bien claro todo, bien objetivo todo y las cartas así sobre la mesa y las reglas de juego en forma escrita. Y ya que está la regla de juego en forma escrita y aclarada, comenzamos. Acá tenemos la base de datos de una investigación instrumental, que es lo que nosotros vamos a hacer con un estudio de caso con 200 sujetos, 300 sujetos, 500 sujetos, pero de esta manera es solamente un, ¿cómo llamarlo? Es solamente una base de datos pedagógica. Tenemos acá dos grupos, un grupo que está conformado por el grupo de casos, ¿sí? ¿Quiénes son el grupo de casos? Está Jessica, Mirella, Eneida, Enzo y Micheli. Tenemos el grupo control. En el grupo control está Elena, Zajaira, Marcia, Elías, Lorena. 5 personas en el grupo de casos, 5 personas en el grupo control. ¿Ok? Perfecto. Y tenemos algo importante acá que señalar. En el grupo de casos hay dos mediciones. Tiempo 1, representado acá, como se dan cuenta, por la x1, ¿sí? Y tiempo 2 representado acá por la x2. En el grupo, em, estamos hablando de control. También tenemos dos mediciones. Tiempo 1, ¿sí? ¿Qué cosa? Que está representado acá por la I1. Y tiempo 2, que está representado acá por la I2. ¿Comprenden? Entonces hay 4 mediciones entre los dos grupos. 4 mediciones entre los dos grupos. Y están ahí los valores de estrés. Estos valores que ustedes observan acá. Ojo, voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color. Entonces voy a poner, por ejemplo, un amarillo. Estos valores: 15 de Jessica en la primera medición, 18 en la segunda medición, 18 de estrés en Mirella, 19 en la segunda medición en Mirella, 12 de Neida en la primera medición de estrés, 14 en la segunda medición de estrés, Enzo, 17 en la primera medición de estrés, 15 en la segunda medición, 19 de Michelle en la primera medición de estrés y 20 en la segunda medición, representan a la persona. Este valor es la persona, es un ser humano con su nivel de estrés. Lo mismo que pasa acá para Elena, Zajaira, Marcia, Elías y Lorena. La misma cosa pasa acá.
Entonces, lo que nosotros acá, según este caso, nos está queriendo eh, hacer comparar es que comparemos qué cosa, la segunda medición, dice, ¿verdad? Del grupo de casos, eso que está ahí, ¿sí? Con la segunda medición del grupo qué? Del grupo control. Estos son los que nosotros vamos a comparar. Entonces, obviamente no son muestras relacionadas. No es que voy a medir tiempo uno eh, y voy a comparar con el tiempo 2 del mismo grupo de casos. No. Tampoco nos va a hacer que voy a comparar tiempo uno versus tiempo 2 con el grupo control. No. Voy a comparar tiempo 2 del grupo de casos versus tiempo 2 del grupo control. Y son personas diferentes. Fíjense que son personas diferentes. ¿Ok? Entonces, para que podamos entender eso, es fundamental que sepamos decidir cuál es la prueba T de estudio adecuada que vamos a emplear. Eso nomás, eso para que se entienda. Esto que ustedes ven acá es también un elemento que incluí para que ustedes puedan comprender ciertas siglas que se emplean en psicología experimental, en psicometría, en investigación científica, en psicología diferencial, en los estudios de investigación también que se hacen, es post facto. Fíjense que acá eh, agregué una N mayúscula y dice 10 participantes. Y fíjense que acá la N mayúscula dice 10 participantes porque incluye el grupo de casos que son 5 participantes más el grupo control. Acá, por ejemplo, se usa esto así en comparación de dos grupos independientes. Por tanto, este grupo de casos, por ejemplo, puede ser una n pequeña con un 1 al lado. Y este grupo control puede ser una n pequeña, y fíjense que no es una n mayúscula con el 2 al lado. Significa la n pequeña muestra y esta n mayúscula población. Bueno, otro caso, otro caso. A ver, voy a poner esto para atrás para borrar eso, ¿verdad? No, vamos a dejarle nomás al final de cuentas. ¿Sí? Otro caso, voy a subir esto acá para poder que no tape nada, que no me moleste nada. Tenemos acá una N mayúscula y acá, por ejemplo, son 5 participantes. Fíjense que en este caso es ya para un estudio empleando la prueba T para muestras relacionadas. Entonces nuestra N son solamente 5 participantes. ¿Mm? Que puede ser, por ejemplo, solamente el grupo de casos, ¿sí? Y no hay grupo control, o solamente grupo control y no hay grupo de casos. Entonces lo que se hace es, son dos mediciones en ese mismo grupo de personas, 5 participantes. Un solo grupo comparado, comparado en dos mediciones, perdón. Un solo grupo comparado en dos mediciones. Por tanto, para que podamos entender, eh, esto es cuando utilizamos la prueba T para muestras relacionadas. Por eso es que menciona ahí la N mayúscula, entonces viene a ser un solo grupo de 5 participantes. Estamos hablando de que esto es pedagógico, que en realidad acá tendría que ser, por ejemplo, 500 participantes. ¿Sí? Es sencillamente pedagógico. Y bueno, y también me tomé el trabajo de ponerle acá una N minúscula, ¿sí? Con un 1 al lado, y significa muestra uno. Muestra uno conformado por 5 participantes, ¿sí? Representada por la letra X, que representa el grupo de casos, y se utiliza, por ejemplo, para comparar dos grupos independientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una N2 minúscula, una N minúscula 2, que significa muestra 2, ¿sí? También tiene 5 participantes. La muestra 2 está representado por la Y, que a la vez representa el grupo control. Se recuerdan que la X representaba el grupo de casos, la Y el grupo control, y está comparando también, obviamente, dos grupos independientes con la prueba T, que se emplea para comparar grupos independientes. Esta es una explicación del uso de la N mayúscula, N minúscula, eh, cuando se utilizan grupo de caso, grupo control, eh,
n minúscula 1, n minúscula 2, la X, la Y, grupo de casos, grupo control, comparación eh, de un solo grupo en dos mediciones, comparación de dos grupos independientes, para que podamos entender lo que estamos haciendo. Bien, pasemos un poco entonces más abajo. Bueno, y acá tenemos ya resuelto. Fíjense que acá tomamos la decisión de, en base a lo anteriormente planteado, obviamente es la prueba T para muestras independientes la solución, no la de muestras relacionadas, porque lo que planteaba el objetivo específico es comparar la segunda medición del grupo de casos versus la segunda medición del grupo control, y no son por la misma persona, son personas diferentes y son grupos diferentes. Y acá en la X ponemos todos los valores de las personas que ya fueron citadas anteriormente y que pertenecen al grupo de casos, ¿sí? Y ese grupo de casos, esta sería la segunda medición. 18, 19, 14, 15. A ver un poco si esto es cierto. Grupo de casos representado por la X, 18, 19, 14, 15, 20. Subamos para poder ver si esto es cierto, ¿verdad? Y subimos y vemos acá lo siguiente. El grupo de casos, efectivamente, que el tiempo 2 tiene como valores, ¿qué cosa? 18, 19, 14, 15 y 20. Y veamos si en esa tabla existen para el grupo control en el tiempo 2, sería la segunda medición en el grupo control, los valores 15, 14, 10, 11 y 12. 13, 14, 10, 11 y 12, que son los valores de Elena, de Zajaira, de Marcia, de Elías y de Lorena en la segunda medición. Este sería de Elena, 13. De Zajaira sería 14. De Marcia sería 10. De Elías sería 11. Y de Lorena sería 12. ¿Ok? Entonces 13, 14, 10, 11, 12. Vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí. 13, 14, 10, 11, 12. Y acá está. Efectivamente. 13, 14, 10, 11, 12. Fíjense. Segunda medición. Del grupo, ¿qué cosa? Como hay acá una I. Voy a borrar un chico porque ya mi motricidad no es muy buena. Como acá hay una I. Entonces es el grupo control. ¿Ok? Estos valores se elevan al cuadrado. Si ustedes dicen 18 elevado al cuadrado es 324. 19 elevado al cuadrado es 361. 14 elevado al cuadrado es 196. 15 elevado al cuadrado es 225. Y 20 elevado al cuadrado es 400. Y elevado al cuadrado, para la gente que no tiene buena formación en matemática estadística, no es 18 por 2, no. Es 18 por 18. 19 por 19, 14 por 14, 15 por 15 y 20 por 20, no, es 20 por 2. Por eso está acá este valor, este 2 que está acá, como exponente, ¿sí? Como exponente para potenciar. Entonces los valores de x tienen que ser potenciados. Entonces tiene exponente de 2, no está al cubo, está al cuadrado. Toda esta lógica analizada en los valores del grupo de casos, porque x representa el casos, es lo mismo que se hace, es lo mismo que se hace para el grupo control. 13 por 13 nos da 169. Exactamente. Entonces 14 por 14 nos da 196. 10 por 10 nos da 100. 11 elevado al cuadrado nos da 121. Y 12 elevado al cuadrado, que sería 12 por 12, da 144. Entonces tenemos ahí resuelto gran parte del capítulo ya planteado. Y si ustedes se dan cuenta, en mi examen hay una lógica. Esto que ustedes ven acá, ¿qué es? Prueba T para muestra independiente. Comenzamos ya a resolverlo, ¿cierto? Comenzamos ya a resolverlo. Si ustedes se equivocan, si ustedes llegan a equivocarse, todos estos puntos que están acá arriba, 33 puntos van a perder. 33 puntos van a perder acá. Acá lo que está desarrollado es por parte, 4 puntos, 4 puntos, pero el total
de la prueba T para muestra independiente es 33 puntos, que equivale a la mitad prácticamente del examen, porque mi examen normalmente suele ser así distribuido 50 y 50 entre lo teórico y lo práctico. No siempre. También el docente tiene la decisión de poder decidir cómo le parece que va a ser la distribución, depende del contenido. Pero normalmente es así, ¿verdad? Pero ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque justamente eh, acá nosotros de entrada está la solución, pero más adelante tienen ustedes el otro caso, que es la prueba T. Fíjense acá, para T estudien para muestras relacionadas o apareadas. Y fíjense que también pudieron de repente haberse equivocado y comenzar acá a desarrollar en este sector. ¿M? Vamos a decirle en este sector, perdón, ahí, ¿cierto? Después ahí, después ahí, después ahí, y comenzar a desarrollar todo, ya que esto es lo que está representando la prueba T para muestras relacionadas, o también conocido como apareadas, ¿cierto? Entonces, es un procedimiento que en este caso, según el objetivo específico de, de esta investigación instrumental, no corresponde. Para este caso, el procedimiento de prueba T para muestras relacionadas o apareadas no es el procedimiento adecuado. Estamos hablando que para este caso, no para todos los casos. Por eso, de esas dos pruebas T, si yo llego a comenzar a desarrollar todo esto, si yo comienzo a desarrollar, estoy re frito, súper frito. Ya perdí los puntos acá. Bueno, y explicarle nomás eso que veníamos bien. Entonces vamos de vuelta a esa parte. Y en esa parte lo que tenemos es lo siguiente. Subimos un poquitito. ¿Sí? Tenemos acá la media de cada muestra. En el paso 1 significa el promedio de X. Obviamente es la sumatoria de los puntajes del grupo X, que es el grupo justamente de que habíamos dicho que era el grupo de casos, ¿cierto? Entonces tenemos acá nosotros lo siguiente. Tenemos, voy a borrar esto, 86 es el grupo, el total del grupo de casos. Dividido 5 y fíjense que hay una n minúscula, porque es una muestra. Y el otro es 60, es la sumatoria de qué? Del grupo qué? Del grupo de control. O sea, está acá la variable y 60 es la sumatoria para las 5 personas. Por eso acá dice sumatoria de i, sigma. Está sigma y acá está sigma. De i, sumatoria de i es 60 y dividido 5 nuevamente porque habían 5 personas en el grupo control. Exactamente, la i representa control. Tenemos un promedio de 17,20 para la muestra de casos y 12 para la muestra control. Es el promedio. Bajamos para encontrar el desvío estándar de cada muestra, porque tenemos que encontrar de cada muestra acá, porque son muestras independientes. Entonces no podemos utilizar como el caso anterior de la prueba T para muestras relacionadas un solo desvío, porque acá tenemos dos muestras, entonces tenemos que hallar dos desvíos. En esta parte me gustaría, les pediría, les rogaría, les imploro, por favor atiendan lo que hacen. Porque después viene el reclamo, profesor, pero yo acá no me equivoqué. Lo que pasa es que a partir de acá que te equivocaste, eh, el siguiente paso, el 3, el 4, el 5, el 6, ya está todo equivocado y el resultado es diferente. Por tanto, podés cometer por esa desatención
podés cometer un error del tipo 1 o un error del tipo 2. ¿Y a qué me refiero con eso? Ojo, que estamos hablando de que como hago mal el valor de la prueba T, puedo decir que hay diferencias cuando en realidad no hay. O puedo decir que no hay diferencias cuando en realidad hay. O sea que sí tiene inferencia esa tu desatención. Sí tiene inferencia esa tu desatención. Entonces yo le rogaría por favor que no me discutan más, porque uno sabe de esto. Em, ¿Y qué haces? ¿Aceptar la hipótesis nula cuando tendría que haber sido eh, rechazada y haber sido aceptada la hipótesis de investigación? ¿Sí? Em, y entonces viceversa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le quiero decir con todo eso? Atiendan lo que están haciendo. Porque a partir de acá, si ustedes, en realidad antes ya, desde el comienzo, pero se equivocan y tiene efecto en todos los siguientes pasos. ¿Qué nos pide entonces acá? En el paso 2 nos está pidiendo encontrar la desviación estándar de cada muestra. De cada muestra. La muestra de X, la S, la S que ustedes ven acá, la S es básicamente el desvío estándar, ¿sí? Del grupo X, que es el grupo de casos. S de Y significa desvío estándar, ¿sí? Del grupo control. ¿Ok? Para que entendamos. Y entonces tenemos así, fíjense la fórmula, gente. ¿Qué les dice la fórmula? Fíjense que la sumatoria, ¿dónde está? La sumatoria está, bueno, está la raíz cuadrada y la sumatoria está fuera del paréntesis. La sumatoria está fuera del paréntesis. Lo mismo pasa con el desvío de y. En, en el desvío de x y en el desvío de y la sumatoria está afuera, lógicamente de la misma fórmula, ¿verdad? Pero en la sumatoria, ¿qué es lo que nos pide acá? Nos está pidiendo sumatoria de qué? La sumatoria de la x elevada al cuadrado. Y en el caso del grupo control, nos pide la sumatoria de la y elevada al cuadrado en la fórmula. ¿Y por qué entonces en el desvío de x el valor es 1506? Porque son todos los valores de x elevado al cuadrado. Eso se suma y eso se pone acá en la fórmula. Todos los valores de x se elevan al cuadrado, que es la segunda columna, se suma todo eso y se coloca acá. Y dividido 5, ¿por qué dividido 5? Porque 5 es la cantidad de sujetos del grupo de casos. Por eso dividido 5. Por eso también es dividido 5 la n pequeña de muestra. Por eso n pequeña tiene x y n pequeña tiene y. N pequeña del desvío estándar de x, n pequeña del desvío estándar de y. No tiene n mayúscula que incluye las dos muestras, la población sería. Por eso, para que podamos entender, también divide 730 dividido 5. 5 es la cantidad de personas en el grupo control. ¿Y qué es 730? 730 viene a ser la sumatoria de las y elevado al cuadrado. Todas las y elevado al cuadrado es 730. Vamos a ver ahí. ¿De dónde vamos a ver esto? Tenemos que encontrar el valor 1506 que representa a la sumatoria de la x elevado al cuadrado y tenemos que encontrar 730 que es la sumatoria de y elevado al cuadrado. Subamos para ver. Bueno, acá tenemos todos los valores de x, ¿sí? Y acá están los valores elevados al cuadrado. ¿Se recuerdan que le había dicho 18 elevado al cuadrado da 324? 19 elevado al cuadrado da 361. Bueno, ¿cuánto nos sale de sumatoria? Acá está. Del grupo X, que es el grupo de casos, 1506. Del grupo Y, porque es 13 elevado al cuadrado, es 169. La sumatoria de todas las y elevado al cuadrado da 730.
Todos los valores de i elevado al cuadrado se suman y da 730. Por eso 1506 es el valor que se coloca dentro de la raíz cuadrada, en la fórmula de desvío estándar. Y por eso 730 es el valor que se coloca dentro de la raíz cuadrada en la fórmula de desvío estándar de i. 1506 en el desvío estándar de x, grupo de casos. 730 dentro de la raíz cuadrada de la fórmula del desvío estándar de i. Bien, bajamos. Y eso se hace así, ¿verdad? Acá tenemos nosotros, el siguiente paso es eh, básicamente la media de, del grupo de casos 17,20 que ustedes ven acá, se eleva al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Y sale este resultado. Y 1506 dividido 5 sale 301,20 dividido 295,84 que es 17,20 elevado al cuadrado. Bueno, este sería el desvío estándar de x. El planteamiento es el mismo. Tenemos nosotros acá, si se dan cuenta allá arriba, la media de i es 12 y ese 12 hay que elevar al cuadrado. Si observan ustedes la fórmula i, ya saben de dónde salió este 730 y 12 elevado al cuadrado es 144. 730 dividido 5 es 146, entonces 1,41 es el valor del desvío estándar de I, del grupo control. Pero ojo, la gente comete un error. ¿Cuál es el error que comete la gente normalmente? No le coloca esto. Esto no le coloca. La raíz. Hacen sin la raíz. Fíjense que acá sigue la operación dentro de la raíz. Y último se hace ahí el cálculo de la raíz. Raíz de 2, raíz cuadrada de 2, 1541, 4, queda entonces 1541. No le colocan la raíz cuadrada. Ya le expliqué que en este tema, profe, acá me estuve desatento nomás, no importa, afectó tu resultado, afectó tu conclusión. Dijiste que había diferencia cuando no había. Entonces acá no va a haber discusión, gente. Póngalo en el audio, en la grabación, porque no quiero que me estresen. Es el estrés de ustedes. Su estrés es el problema de atención que tienen. El estrés de ustedes es que si ustedes no aprendieron en forma. Si se dan cuenta, este profesor con excelencia va desenvolviendo todo esto como para que ustedes no reclamen, ya que el examen es objetivo. Entonces, manejen su tolerancia a la frustración, manejen su ansiedad, ¿verdad? Y dense cuenta que estos pasos posteriores eh, tienen influencia en los pasos previos. Perdón, viceversa. Los pasos previos tienen influencia en los pasos posteriores. Entonces, más vale que hagamos bien los pasos previos para que no haya efecto en los pasos posteriores. Porque si no va a salir otro resultado y va a afectar mi conclusión. ¿Ok? Bueno, eso para que podamos entender. Vamos a pasar al paso 3. Entonces llegamos a encontrar el error estándar de cada media, que es el paso 3. Y si se dan cuenta, ese valor 2,32 que está ahí arriba, que pertenece al desvío estándar de X, que es el grupo de casos, se coloca en la parte de arriba de la fórmula del error estándar de cada media. Ahí está. Fíjense cómo va concatenado todo. Fíjense cómo es procesual todo. Y el desvío estándar de I del grupo control, 1,41, fíjense cómo se coloca dentro de lo que es la fórmula del error estándar de cada media, pero en este caso el error estándar de I. Ahí está. Para que vean más cómo esto es paso a paso y tiene proceso y es secuencial, ya que a ustedes les gusta rendir secuencial. Entonces, esto es secuencial y analicemos la fórmula del error estándar. Del error estándar.
de X, por ejemplo, de la media de X. Error estándar de la media de X. Bueno, ya sabemos que este es el resultado del desvío estándar de X porque ya pusimos ahí. Ya le mostré dónde salió. Y te dice raíz cuadrada de la muestra de X. Obviamente tenemos 5 personas en la muestra de X. Menos 1. 5 menos 1 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Lo mismo pasa para la muestra de Y. Como son 5, la muestra de Y menos 1 da 4. Entonces raíz cuadrada de 4 es 2. Y bueno, este desvío estándar de Y, su resultado ustedes ya saben de dónde salió. De acá salió esto, ¿sí? Y ahí ya le muestran justamente el recorrido para la fórmula. Entonces tenemos como resultado lo siguiente. El resultado del error estándar de la media de X es 1,16. Y el error estándar de la media de Y es 0,71. El error estándar de la media del grupo de casos es 1,16. El error estándar de la media del grupo control es 0,71. Eso para que lo podamos entender bien. Pasemos ahora al paso 4. En ese paso 4 lo que tenemos es que debemos obtener el error estándar de la diferencia, es decir, la diferencia que hay entre esos dos errores estándar de cada media. A eso se refiere. Y por consiguiente, se dan cuenta que la fórmula del error estándar, acá dice lo dif, que significa diferencia. Y la fórmula dice el error estándar de la media de x elevado al cuadrado. El error estándar de la media x, se recuerdan que era 1,16, ¿sí? Y el error estándar de la media de y, se recuerdan que era 0,71. Entonces ese valor del error estándar de la media de x 1,16 va a la fórmula acá. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Y el 0,71, que es el resultado del error estándar de la media de y, va a la fórmula del error estándar de la diferencia acá. Por eso, por eso se coloca así el valor y fíjense que eso se tiene que después elevar al cuadrado. Ahí está el 2, la potencia, ¿sí? El exponente 2. Ya en la fórmula estaba así, ¿eh? Entonces elevamos al cuadrado 1,16 y el valor es 1,3456. Trabajen siempre mínimo con 3 decimales, no con 2 decimales nomás. Mínimo con 3 decimales, mínimo con 3 decimales, mínimo con 3 decimales. 0,71 elevado al cuadrado nos da 0,5041. ¿Ok? Entonces sumo mi... 1000, no era 1000, era 1,3456, perdón. 1,3456 más 0,5041 sale como resultado 1 raíz de 1,8497. Y hago la raíz de 1,8497 y nos sale 1,360. 0 es el tercer decimal, es el decimal, perdón, de 0 es el decimal después de del 6, entonces se queda en 1,36. 1,36 viene a ser entonces el error estándar de la diferencia. ¿Sí? Es el error estándar de la diferencia. Y bueno, vamos al paso 5. En el paso 5, lo que tenemos es lo siguiente, que no es poca cosa. Convertir la diferencia entre medias muestrales a unidades de error estándar de la diferencia con la t de estudio. En palabra más, palabra menos, acá tenemos que hallar la prueba, perdón, la prueba no, el resultado de la razón t. El resultado de la razón t obtenida, la t obtenida, la razón t obtenida. Eso es lo que tenemos que hallar en el paso 5. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Y lo que hacemos acá es usar lo que ya sabemos usar, que es los pasos, los cálculos anteriores. Tenemos nosotros que la media, esto es fácil, la media de X era, se recuerdan, 17,20. Ese fue el primer procedimiento. Eh, y la media de Y era 12. Y el error estándar de la diferencia va a ser el denominador.
El numerador, la media de x menos la media de y sobre el error estándar de la diferencia. Y se recuerdan que acá acabábamos en el paso de 4 hacer el error estándar de la diferencia. Y eso va acá, en la fórmula. Por consiguiente, nuestro resultado, por ejemplo, sale 3,82. 3,82 es el resultado de la T de Student. Entonces, este resultado 3,82 es el que yo voy a comparar con la T de la tabla. Esta T es mi T obtenida, el valor T obtenido, comparando el grupo de casos versus el grupo control en la segunda medición. Entonces 3,82 es mi T obtenida. Y eso es lo que voy a comparar a ver si hay diferencia con la razón T de la tabla con sus valores críticos. Después que ya sabemos cuál es el valor de la T obtenida, obtenemos los grados de libertad y a diferencia de la prueba T, para muestras relacionadas, la fórmula, para la prueba T de grupos independientes en lo que se refiere a grados de libertad es diferente. Entonces ya tenemos el valor de la T obtenida, tenemos que obtener el número de grados de libertad. Y fíjense en la fórmula. Y la fórmula para grados de libertad para prueba T de grupos independientes es diferente. Acá tenemos una n pequeña, ¿sí? Una muestra pequeña de x, ¿sí? Que es ¿cuánto? 5. N pequeña de y, en este caso son 5 personas también. 5 más 5, dice la fórmula, ¿verdad? Menos 2, ¿por qué menos 2? ¿Por qué menos 2? ¿Por qué acá nos plantea menos 2? Porque son dos grupos independientes. Son dos grupos independientes. Por eso nos plantea menos 2. Son dos grupos. El grupo de casos es 1. Y el grupo control es el otro grupo. Por eso son menos 2. Por eso en la prueba T para muestras relacionadas es una n mayúscula menos 1. Porque al final de cuentas tenemos un solo grupo. Y ahí está toda la población. Y es menos 1 porque es un solo grupo en la prueba T para muestras relacionadas. En la prueba T para grupos independientes no es así. Son dos n pequeñas. Una representa x, otra y. Una al grupo de caso, el otro grupo de control. Se suma eso y se resta menos 2. Entonces nuestro resultado es 8 porque es 10 más 10 menos 2 es 8 los grados de libertad. Y bueno, y ahora sí ya tenemos que comenzar a concluir y a responder a las hipótesis. Ya tenemos todo. Comencemos entonces a concluir y a responder a las hipótesis. Bajamos al paso 7, donde nos pide comparar la razón T obtenida con la razón T crítica apropiada de la tabla. ¿Qué tenemos nosotros acá? La razón T obtenida, ¿cuánto nos había salido? 3,82. Y acá, como puse en el otro caso, también puse una observación. Y es lo siguiente. En el estadístico T de Student, el signo negativo delante del resultado no posee relevancia para la interpretación. Se analiza el valor en sí de la razón T obtenida y no se toma en cuenta el signo, ya que la asignación de los participantes de los grupos a cada columna de la tabla en el paso 1 es indistinta. Lo relevante para determinar la existencia de diferencia es el valor de la T obtenida. O sea, nosotros teníamos, si se recuerdan, teníamos, para que puedan entender, teníamos, a ver, teníamos así.
Chun, eh, grupo X y grupo Y. X representa el grupo de casos y el grupo control. Supongamos nomás, acá yo tengo en el grupo X tengo por ejemplo 5, ¿sí? ¿Sí? Y acá yo tengo 2, ¿ok? Acá tengo 3 y acá tengo 1, ¿ok? Entonces yo hago 5 por ejemplo, más 3 es 8, dividido 2 es 4. La media de X, ¿cuánto va a ser acá? Va a ser 4. Y la media de Y, 2 más 1 es 3, dividido 2 es 1,5. 1,50 en realidad. 5 es 1,05. Esta es la media de Y. Esta es la media de Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, eh, yo resto 4 de menos 1,5, ¿ok? Hacemos eso, por ejemplo, con la calculadora. Acá tienen la calculadora para que puedan ver, ¿sí? 4 menos 1,5, resultado positivo. ¿El resultado cuánto es positivo? Es positivo el resultado, ¿cuánto? 2,50. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Es positivo. ¿Es positivo como qué? Es positivo como esta T obtenida. Ah, mira qué interesante, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa? Voy a borrar esto. eh, Borrador del paso anterior. Y voy a también borrar esta calculadora por ahora. Acá tenemos otro caso. X y tenemos Y acá. ¿Qué pasa si pasa al revés? Acá tenemos 2 y acá tengo 1. Porque a mí se me antoja que en vez de poner X el grupo de casos e Y el grupo control, porque esto pues no está definido, uno puede decidir que en el grupo de X le coloca el grupo control y en el grupo Y le coloca el grupo de casos. Sí puedo decidir cuál es el problema. No hay una identificación de la de la letra en sí, de la variable en sí con un grupo o con otro. No, no es así. Entonces tengo acá el otro valor. Fíjense ahí. 5 y 3 era el otro, ¿verdad? Ahí está. Entonces la calculadora lo que va a hacer ahora es lo siguiente. Lo que va a hacer es esto. Va a hacer, y fíjense, voy a poner acá al costado. Va a hacer, en vez de hacer 4 menos 1,5, va a hacer 1,50 menos 4. ¿Y mi resultado cuánto va a ser? Y fíjense bien cuánto va a ser mi resultado ahí. Mi resultado va a ser menos 2,50. Y eso es lo que pasa con la prueba T. Por eso a veces acá en la prueba T sale el resultado negativo. Entonces lo que te da esta explicación que me tomé el trabajo de hacer por ustedes es que por eso el signo negativo delante del resultado no posee relevancia para la interpretación. Porque vos podés poner el grupo de casos como Y y el grupo control como X. Así es. ¿Se entiende? Eso quiero que comprendan, si les parece. Entonces, la idea pues es que ustedes entiendan lo que hacemos. Y detrás de eso le pongo un gran esfuerzo para que comprendan lo que estamos haciendo. Y por eso, bueno, te voy a borrar, ya se entendió esto, ¿verdad? Hagan captura de pantalla, espero comprendan. Entonces, a partir de ahí, lo que intento hacer es, por eso, intento hacer que ustedes entiendan, por eso puse acá la observación. Bueno, ¿cómo obtengo la razón T de la tabla? Con esto, grado de libertad tenemos 8 y el nivel de significación es 0.05.
Entonces puede ser punto 10 también, o puede ser punto 0,1 también, que se usa. Pero normalmente es punto 0,5 o punto 0,1 normalmente. Hay veces que es punto 10, pero tiene que ver con el nivel de significación que se encontró diferencias en estudios anteriores. Lo mismo pasa en los estudios correlacionales. Si es punto 10, tiene que guardar relación con el nivel de significancia donde se encontró correlaciones, por ejemplo, con estudios anteriores. Acá le aclara nuevamente lo que ya aclaré en el caso anterior, la prueba T para muestra relacionada, pero vuelvo a poner para volver a hacer énfasis, ¿verdad? En las investigaciones sociales se emplea el enfoque cuantitativo y al no citar el nivel de significación, ustedes leen un estudio y si no cita el nivel de significación con el cual trabajó, entonces, y con el cual se obtuvieron los hallazgos, se infiere que trabajó con un nivel de significación igual o menor que 0,05 y esto está escrito en el libro Psicología Experimental del autor McGuigan. Si ustedes pueden leerlo, ahí está el libro de una de tapa roja, o tapa bordó más bien, en la biblioteca de la facultad. Por último, el uso de las colas, el número de colas con la cual nosotros vamos a buscar en la tabla T, en la tabla de distribución T, en la tabla de los valores críticos eh, de la distribución T de Student. Y esto guarda relación con la hipótesis, es decir, yo voy a buscar las colas, si voy a trabajar con una cola o con dos colas, según la hipótesis. Y como nuestra hipótesis de investigación era direccional o unidireccional, o a una cola, entonces en la tabla también yo voy a buscar a una cola. Porque nuestra hipótesis de investigación planteaba, ¿se recuerdan que planteaba la dirección del resultado? Que el grupo de casos iba a obtener valores mayores eh, en los niveles de estrés que el grupo control y decía que la diferencia iba a ser significativa. Bueno, es medio lógico porque obviamente un grupo de casos tendría que tener un valor mayor que el grupo control de estrés. Estamos hablando del constructo estrés, ¿verdad? Escala de autopercepción del estrés. Entonces acá pongo una aclaración y dice lo siguiente. La hipótesis de investigación guía la dirección del efecto. O sea, guía el uso de una o de dos colas. Y como la hipótesis es direccional, entonces obviamente también el resultado va a ser así. Los niveles alfa en la obtención de los valores críticos en la distribución T, ¿verdad? Y agregué una cuestión que es importante, que yo consideré importante, que es cuando se habla de una cola también se puede hablar de unilateral o también se habla de direccional. Direccional porque yo no es que estoy haciendo bidireccional, sino direccional, a una cola, a una dirección. Me juego por un grupo, no porque va a haber diferencia entre los dos grupos, sino porque el grupo de casos va a puntuar más alto que el grupo control. Entonces me juego a eso. Eh, ese es el análisis, ¿verdad? Entonces, para concluir, ya cerrando, ¿sí? ¿Qué analizo? La diferencia en los dos grupos, el valor de la razón T obtenida fue de 3,82. 3,82 comparado con la razón T de la tabla, ¿sí? ¿Qué cosa? Es mayor. Por tanto, al ser la T obtenida mayor que la T de la tabla, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos versus el grupo control. Y donde yo veo cuál puntuó más alto para saber si debo aprobar la hipótesis de investigación, donde yo veo eso. Y yo veo eso en el resultado de la media. Es decir, yo agarro y comienzo a buscar la media. Y la media me voy acá, chun, 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 subo de vuelta. Y se recuerdan que el grupo de casos, voy a marcar acá, el grupo de casos era la X. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y el grupo de casos, ¿cuánto puntuó la media X? 17,20. Y el grupo control, se recuerdan que era la Y y puntuó 12. Entonces,
El grupo de casos, lógicamente, como lógica, porque eran un grupo de gente con diagnóstico de estrés, puntuó más alto que quién, que quién, que el grupo control. ¿Se entiende? Ah, van entendiendo, ¿verdad? Qué buen profesor que soy. Entonces, yo bajo, bajo. Y entonces, obviamente la conclusión es que sí existen diferencias estadísticamente significativas. Pero entendamos el uso de la tabla antes de seguir, de cómo yo llegué hasta este resultado. Y yo llegué hasta este resultado de la siguiente manera. Si me voy a la tabla, puedo ver que hacia el final está la tabla, ¿verdad? Hacia el final mismo. Chin, 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 chin. Aguanten un ratito. Hacia el final está la tabla. Y acá llegamos a la tabla. Demasiado fácil de pillar. Esta es la tabla, ¿sí? Entonces, yo acá. ¿Se recuerdan que la hipótesis era direccional? Entonces yo tomo, ¿qué cosa? A una cola. Ahí está, ¿sí? Y era nivel de significación 0.05, ¿verdad? Ahí está, fíjense. Y grado de libertad era 10, ¿sí? Menos 2. 10 menos 2, ¿cuánto da? 8. Entonces era este 8. Acá está. Entonces, para, para una cola, nivel de significación 0.05, grado de libertad 8, el valor que le corresponde, el valor T crítico de la tabla, va a ser 1,86, no 1860, es 1,86. Se recuerdan que la explicación ya estaba anteriormente, que en la tabla T el punto representa una coma. Entonces el valor a superar es 1,86. De ahí salió el valor T de la tabla, el valor T crítico. De ahí salió. Volvemos entonces a subir para poder seguir con la conclusión. Borramos esto y subimos. Vamos concluyendo, ¿sí? En este penúltimo punto nos dice lo siguiente. Nos pide una explicación. Y esa explicación que nos pide tiene que ver con los resultados de la hipótesis de investigación. Acá aparece una hipótesis alterna en comparación al otro caso de prueba T para muestras relacionadas y hay una hipótesis nula. La hipótesis de investigación, si recuerdan, planteaba que sí había diferencia y que la diferencia era a favor del grupo de casos. Es decir, el grupo de casos tendría que haber puntuado más que el grupo control y que la diferencia tendría que haber sido significativa. Esa era la hipótesis de investigación. La hipótesis alterna planteada, si se recuerdan, que era el grupo control que tendría que puntuar más alto que el grupo de casos. Y la hipótesis nula que no habría diferencia. Entonces, respondiendo a la hipótesis de investigación, primeramente, vamos por parte, ¿verdad? Dice lo siguiente, y creo que está bien expresado. Vamos a ver si llegan a comprender. Tomando en cuenta la segunda medición de ambos grupos, porque había dos mediciones y el objetivo planteaba la segunda medición en ambos grupos, con las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés. Acá pues lo importante también es, antes de seguir, ¿verdad? Antes de seguir, fíjense que en la explicación va que inclusive, perdón, que en la explicación va hasta el test con el cual se hizo la medición, con las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés, ¿verdad? La comparación dio como resultado que la razón T obtenida, es decir, la diferencia entre los dos grupos, es mayor a la razón T crítica de la tabla. Qué interesante, ¿eh? Y punto seguido dice, por tanto,
se acepta la hipótesis de investigación, obviamente, porque ya que se puede inferir que sí existen diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Y el estrés sí tendría un efecto significativamente superior en el grupo de casos en comparación al grupo control. ¿Por qué? Porque en el grupo de casos es donde puntuó más el estrés. Qué feo salió ahí, espera que voy a borrar. Que el estrés tiene más efecto, obviamente, en el grupo de casos. Bueno, mi problema de motricidad es grave. Bueno, la verdad que mi mouse no es lo muy bueno, pero voy a comprar uno más nuevo cuando pueda. El estrés sí tendría un efecto significativamente superior al grupo de casos. Grupo de casos. ¿Sí? En comparación al grupo control. Entonces se acepta la hipótesis de investigación en lo que tiene que ver con la hipótesis alterna. De alternativa dice lo siguiente. A ver qué dice. Dice, se puede observar en la segunda medición, porque tomamos la segunda medición, no la primera, que los participantes pertenecientes al grupo de casos obtuvieron valores superiores al grupo control, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto? Sí. Por tanto, se infiere que el estrés no tendría un efecto significativamente superior en el grupo control en comparación al grupo de casos, porque se recuerdan que en la hipótesis alternativa o alterna planteaba que el grupo de control era el que iba a tener más valores, un valor superior en estrés en comparación al grupo de casos. Acá apostaba, pues, ¿a qué apostaba? Acá apostaba al grupo control, que iba a ser mayor. Por eso esa explicación, ¿verdad? Y entonces dice, pero sí en sentido contrario, es decir, por tanto, se infiere que el estrés no tendría un efecto significativamente superior en el grupo control en comparación al grupo de casos, pero sí en sentido contrario, es decir, sí en el grupo control, en el grupo de casos, perdón. Por eso que dice, sí en el sentido contrario, o sea, sí en el grupo de casos. Se rechaza, ¿qué cosa? Se rechaza la hipótesis alternativa. Y por último, tenemos la hipótesis nula, donde dice lo siguiente. Se rechaza la hipótesis nula, ya que se puede inferir que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos y el grupo control en la segunda medición de ambos grupos. No olvidemos que la hipótesis nula planteaba que no había diferencia entre los dos grupos comparados. Por tanto, y acá viene la conclusión en relación al objetivo específico. Ojo, la conclusión en relación al objetivo específico. ¿Ok? Dice lo siguiente, definir entonces si el test debe incluir un baremo general, donde está incluido obviamente el grupo de casos y también el grupo control, o tenemos que tener dos baremos discriminados. Y por consiguiente, se concluye que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos y el grupo control. Para eso usamos la T-Student, comparando las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés en la segunda medición de ambos grupos. Por tanto, se evidencia que sí es necesaria la elaboración de dos baremos diferenciados de la prueba. Un baremo para el grupo de casos y un baremo para el grupo control. Entonces, este es el uso de la prueba T-Student. ¿Para qué? Para lo que es una investigación instrumental. Se utiliza, por ejemplo, la prueba T-Student para grupos independientes para determinar si nosotros vamos o no a hacer un baremo diferenciado cuando tenemos dos grupos que estamos comparando. Este es su uso. Espero que le haya servido la explicación. Hay mucho esfuerzo puesto para ustedes acá y espero lo valoren, puedan usar los conocimientos no solamente en los trabajos de investigación instrumental,
en la tesina, en la tesis, y se recuerdan del profesor Riego que fue el que innovó en este nuevo conocimiento, en esta unidad denominada diseño estadístico, y que muy a pesar del grupo eh, terminamos nosotros, como le digo, ¿verdad? Nosotros avanzamos como carrera y avanzamos como disciplina en la parte científica a partir de que estos conocimientos comenzaron a implementarse. Y bueno, eso es lo que quería dejarles de datos, de información, ¿verdad? Para que ustedes puedan también valorarlo y para que también puedan saber el nivel técnico que se necesita para hacer investigaciones más avanzadas, ¿sí? Más complejas, como le llaman los españoles, diseños complejos de investigación. En realidad, esto para ellos no es nada complejo, ¿verdad? Pero para nuestro nivel sí, y tiene que ver con nuestra base. Así que déjenme poner la vara, ni siquiera pongo alta, un poco, poquitito por encima del promedio, y, y exíjanse como para que podamos hacer ciencia de verdad y algún día la gente que se vaya al extranjero traiga conocimiento nuevo y avancemos en diseños complejos de investigación. Así es, gente. Espero le haya servido esta clase, esta lección, y seguimos paso a paso. Ahora lo que tienen que aprender en lo siguiente es, después de estas dos pruebas T, de muestras relacionadas y de grupos independientes, el análisis de varianza ANOVA, también conocido como ANAVA, y la diferencia significativamente honesta de Tukey. Eso es lo que se usa con ANOVA, ¿verdad? Eso es lo que faltaría que aprendan después de esto. Seguimos en contacto. Un abrazo.